Buen y bendecido día tengan todos ustedes. Y en este segundo encuentro instruccional vamos a dar comienzo a la unidad temática número 2 que contempla la figura de los contratos marítimos y los riesgos marítimos. Al efecto, el día de hoy vamos a hacer algunas reflexiones sobre la figura del contrato. Y por ello tenemos que hacer referencia a lo que ustedes conocen como contrato, específicamente basado en lo que contempla la legislación civil venezolana. El contrato, como todos sabemos, es ese acuerdo de voluntades entre dos o más partes en el cual se establecen las condiciones para regular, establecer extinguir un vínculo jurídico. Y las partes, evidentemente, que forman parte de ese contrato, pues establecen las condiciones que crean convenientes para que se puedan reglar esa nueva relación de tipo contractual. Basados en esto, debemos mencionar entonces que el contrato mercantil parte de ese principio fundamental de la contratación en general. Sin embargo, bajo el supuesto general de ese vínculo jurídico que se establece entre las partes, es necesario que el contrato marítimo esté referido a esas relaciones marítimas o de comercio marítimo. Por tanto, como lo señala la doctrina venezolana, el contrato marítimo viene a ser esa relación jurídica contractual que se va a evidenciar entre diversos sujetos y que tiene por objeto fundamental las relaciones marítimas o el comercio marítimo. Y por eso el día de hoy vamos a hacer algunas referencias a los tipos de contratos. El primero de ellos es el contrato de arrendamiento a casco desnudo. Este contrato de arrendamiento de embarcación, podemos decir, que tiene por finalidad el alquiler del banco, del buque. Y el buque efectivamente va a ser entregado a una persona que se va a denominar el arrendador para que a cambio de un precio, éste pueda usar el buque con todo lo que es las gestiones náuticas y las gestiones comerciales. Vale decir, el objeto del contrato en este caso es el buque que se va a emplear para poder o transportar mercancía o para poder transportar personas. Y efectivamente los sujetos de este contrato son el arrendador y el arrendatario. El arrendador es el dueño de la embarcación, el propietario, que en todo evento es la persona quien puede entregar las gestiones náuticas y las gestiones comerciales para que el arrendatario evidentemente explote en el tiempo establecido y bajo las condiciones señaladas en ese contrato la embarcación para la finalidad que fue convenido en el acuerdo de voluntades. Aquí lo importante de este tipo de contrato de arrendamiento a casco desnudo, evidentemente, es la primacía de la voluntad de las partes, es decir, lo que las partes dispongan dentro de ese contrato es lo que va a ser ley entre ellas, tal como lo señala el artículo 157 de la Ley de Comercio Marítimo. Y para que este tipo de contrato de arrendamiento a casco desnudo tenga o surta efecto, lo primordial es que las partes lo suscriban y con ello se entiende que ambas partes van a quedar obligadas para el cumplimiento de las condiciones estipuladas en ese acuerdo de voluntades. Las gestiones náuticas y las gestiones comerciales significa que cuando se da en arrendamiento el buque, el arrendador se obliga a entregar la embarcación totalmente desprovista de tripulación, desprovista de combustible, o sea,
El arrendatario es el que se va a encargar en todo momento de hacer las gestiones náuticas, de contratar un capitán, de contratar la tripulación y las gestiones comerciales, evidentemente, todo lo que se establece o lo que se acuerda dentro de ese contrato para la explotación del mismo. Como segundo contrato tenemos el contrato de fletamento. Ese también es un contrato que pudiésemos decir se desprende del contrato de arrendamiento. En este contrato se va a evidenciar la relación entre una persona llamada el armador o fletante y esta persona le va a entregar al arrendatario o al fletador la explotación comercial del buque, es decir, la gestión comercial más no la gestión náutica. Significa entonces que el armador debe garantizarle al arrendatario o fletador todo lo que tiene que ver con el combustible, el capitán, la tripulación, la guía de navegación, todos los permisos para el zarpe y para la llegada a una determinada, un determinado puerto. Y por eso este tipo de contrato dentro de la legislación venezolana está regulado en el artículo 153 de la Ley de Comercio Marítimo. El objeto del contrato de fletamento eh, se evidencia en ese arrendamiento, pero simplemente bajo la explotación comercial del buque. Y esto es lo que permite diferenciar al contrato de fletamento con el contrato de arrendamiento casco desnudo, en el que todos los elementos consistentes en la explotación náutica como en la explotación comercial van en cuenta del arrendatario, en tanto que en el contrato de fletamento solamente se entrega la embarcación para que el fletador o el arrendatario sea el que vaya a hacer todas las gestiones comerciales del buque. Y la gestión náutica, como se dijo, queda en cuenta de el armador o fletante, quien va a ser el representante del propietario de la embarcación. Existen dos tipos de contratos de fletamientos a saber. Está el de tiempo y está por viaje. Cuando hablamos de contrato de fletamento a tiempo, estamos haciendo mención a aquel contrato que se establece por medio de el cual se dispone un día de salida y un día de llegada. Es decir, podemos mencionar como condición indispensable del contrato que la persona del arrendatario, dentro del término establecido en ese convenio, pueda trasladar bien mercancía seca, nueva, averiada, usada, dentro de los containers, bien sea de paletas o metálicas, eh, de un puerto a otro en un tiempo determinado, que es lo más importante acá. Y por viaje estamos haciendo referencia a que ese buque tendrá que llevar una serie de escalas, es decir, podrá establecerse un croquis de cuáles son esos lugares en donde puede estar dispuesta la visita del buque. Importante acá que se entienda la necesidad de que previamente se hayan especificado los lugares que va a visitar el buque. Y también es interesante mencionar que por viaje no importa el tiempo que la tripulación se eche en esa travesía. Los sujetos de este tipo de contrato de fletamento son
el armador, que también recibe el nombre de fletante, quien es la persona que va a representar a el propietario del buque. Y también tenemos como segundo a el fletador, que asume la postura del arrendatario para la realización única y exclusiva de la explotación comercial del buque. Ahora tenemos el contrato de transporte de pasajeros. Cuando hablamos del contrato de transporte de pasajeros, debemos mencionar que este es un convenio por el cual la persona del porteador, es decir, el dueño de el buque o la persona que ha sido designada por él, va a transportar por la vía marítima, o bien mercancía o bien personas mediante el pago de una contraprestación. Ojo, cuando hablamos de mercancías, es mercancía de equipaje de mano, o puede ser de mercancía que ya no se lleve en el camarote, sino se lleve en la bodega de la embarcación. Y ese equipaje va también a pagar una contraprestación. El ejemplo típico de esto es cuando las personas toman un ferry y llevan automóvil. Cuando la persona toma un ferry y lleva automóvil, evidentemente, la persona paga su ticket de pasajero, pero además se considera parte de su equipaje el vehículo, que también debe pagar un ticket por el espacio que ocupa dentro de ese buque. Pero en principio el contrato de transporte de pasajeros es el que permite trasladar de un lugar de salida a un lugar de llegada. Ojo, el transporte de personas por la vía marítima, y estas pueden estar acompañadas de su equipaje de camarote o del equipaje que tengan a través de la bodega del barco. El objeto del contrato de pasajeros no es más que el transporte de la persona natural, además del equipaje, de un puerto a otro. Y las partes de este contrato específicamente son el porteador y el pasajero. Cuando hablamos de el porteador, es el responsable de servir o de prestar ese servicio para la persona natural, quien escoge esta vía como medio de traslado de un lugar a otro vía marítima. Y el pasajero, quien es la persona que va a ser trasladada de un lugar a otro en ese tipo de embarcación. Esto está regulado en la Ley de Comercio Marítimo a partir del artículo 276 al 311, ambos inclusive. Cuando hablamos del contrato de remolque, debemos mencionar que este contrato también ha sido establecido como uno de los contratos que se evidencian dentro de la contratación marítima venezolana. Tan es así que está regulado a partir del artículo 312 al 319 de la Ley de Comercio Marítimo vigente. Este contrato tiene por finalidad que un buque que se denomina el buque remolcador, que va a estar a cargo de una persona que recibe el nombre de armador, va a generar una fuerza propulsora para poder mejorar el desplazamiento de otro buque, y todo esto se hace a cambio de una cantidad de dinero llamada remuneración. El objeto entonces de este tipo de contrato de remolque no es otra cosa sino aplicar esa fuerza motriz a el buque, que requiere ser expulsado con mayor fuerza o mayor propulsión para ser desplazado de un lugar a otro. Y a cambio de esto va a recibir el armador del buque una cantidad de dinero, porque se está dando la opción del remolque. Las partes dentro del contrato del remolque son dos.
El primero de ellos es el armador del buque, quien es la persona que va a ser la responsable del buque que está ejerciendo esa propulsión para permitir el desplazamiento a otro buque que se denomina, por otra parte, el representante del buque remolcado. En esta figura podemos ver que el buque que genera esa propulsión para permitir el desplazamiento es este que está acá. Y el que está siendo remolcado es este que está acá. Entonces, fíjense que lo que busca este buque es permitir el desplazamiento de este buque que está siendo remolcado. De la misma manera, tenemos el contrato de transporte de mercancía por agua. Cuando hablamos del contrato de transporte de mercancía por agua, muchas personas pueden suponer que es muy similar al contrato de transporte de personas, pero aquí la gran diferencia es que lo que interesa es que llegue a feliz arribo esa mercancía nueva, usada, averiada, seca que se está transportando de un puerto de zarpe a un puerto de destino. Evidentemente, la mercancía debe ser ubicada en el barco, pero va a estar ubicada en lo que se denominan los contenedores, bien sea de paleta o bien sea a través de equipos análogos que permiten mantener la mercancía en perfectas condiciones. Entonces aquí podemos observar en esta figura cómo se han apilado las mercancías a través de estos contenedores que están dispuestos para poder organizar la mercancía. Entonces, en este caso, el contrato de transporte marítimo de mercancía requiere de la existencia de dos partes. La primera es el porteador, que es la parte que va a obligarse o se compromete a transportar la mercancía de un lugar a otro. Y por supuesto tenemos la contraparte, que es la dueña de esa mercancía, que requiere evidentemente el pago de una cantidad de dinero por el flete que se le está realizando para llevarte de un lugar a otro la mercancía. Y por eso este tipo de contrato requiere de un documento fundamental que es conocido como la carta de porte o conocimiento de embarque. También en otras legislaciones es reconocido por su nombre en inglés, Bill of Lading. La carta de porte es un documento que hace plena prueba de el contrato de transporte por agua de determinada mercancía. Y evidentemente lo que permite es evidenciar quién es el dueño de la mercancía, pero además de ello permite reconocer cuál es la mercancía que está siendo trasladada de un lugar a otro. Es decir, va a identificar a las partes que están contratando este tipo de contrato marítimo. Además, va a identificar plenamente la mercancía, pero junto a ello se va a indicar cuál es el puerto de llegada, es decir, el puerto de descarga en la cual se va a dejar la mercancía, el valor que se tiene producto de ese contrato. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando se presta este tipo de servicio, la persona del fletador o del armador está presumiendo la recepción de una cantidad de dinero y la fecha en que debe llegar esa mercancía al puerto de descarga, así como la naturaleza y el valor de la mercancía. ¿Y esto por qué? Porque en caso de que exista pérdida de mercancía, poder evidenciar cuál fue la pérdida que se tuvo y que
si se llega a generar el riesgo de esa pérdida, pues se haga efectivo los contratos de seguro que se hayan celebrado. Entonces, la función principal de la carta de porte o conocimiento de embarque no es otra que de ser un mecanismo de prueba de la existencia del contrato de transporte de mercancía entre la persona del porteador y el dueño de la mercancía. Pero además permite acreditar la titularidad o la propiedad de esa carga, porque generalmente este documento debe ser nominativo y es un recibo de mercancía que da una certificación de lo que nosotros podemos considerar es el estado actual de esa mercancía. Otra de las pautas importantes dentro de la carta de porte o el conocimiento de embarque o el Bill of Lading es la firma de la persona que es autorizada para recibir la mercancía y esta carta de porte. En este caso, la persona autorizada es el capitán del buque, quien en todo momento va a estar atento de cómo se recepcionó la mercancía, quién es la persona que va a retirar la mercancía en el puerto de descarga. Y otra de las consideraciones interesantes de esta carta de porte es que la carta de porte da una precisión del lugar donde se debe entregar esa mercancía. Y evidentemente no sirve para que exista como un control entre el fletante y la naviera, es decir, la persona que en todo momento está enviando esa mercancía y la persona que está haciendo las operaciones de traslado de la mercancía. Evidentemente, cuando llega la mercancía al puerto de descarga, allí se detalla quién es la persona que retira esa mercancía. Pues evidentemente no es el remitente de la mercancía, porque ha debido firmar ese documento en el puerto de salida. Y al llegar al puerto de descarga, debe también existir un responsable que conozca la naviera para poder retirar la mercancía. Y en ese conocimiento de embarque, es decir, en ese documento también se establece todos los pagos que deben ejecutarse por este tipo de contrato de transporte de mercancía por mar. Habiendo entonces visto los tipos de contratos existentes en la legislación marítima venezolana, vamos ahora a hacer una reflexión sobre los riesgos marítimos. Cuando hablamos de riesgos, debemos de decir que esto es un acontecimiento futuro incierto, que puede materializarse o no. Y estemos donde estemos, nosotros siempre estamos eh, relacionados con riesgos, que se materialicen es la probabilidad de 50-50. Entonces, cuando una embarcación sale, es decir, zarpa de un puerto y va a un puerto destino o de atraque, puede estar provisto de un riesgo, es decir, de un acontecimiento futuro que puede ser incierto, pero que se puede generar. Es decir, dentro de ese viaje pueden existir diferentes eventualidades o de hechos que pueden generar algún daño al buque. Y en ese recorrido, evidentemente, tanto mercancía, pasajeros como tripulación quedan expuestos a unas eventualidades que pueden generar o bien la pérdida de mercancía o poner en riesgo, evidentemente, la vida de aquellas personas que están dentro de esa embarcación.
Por ello es importante que el armador trate de acondicionar de la mejor forma el buque y que tenga tripulación especializada para que en caso de que se produzca esa, esa materialización de expectativa de daño, pues sepan cómo poder sortear ese evento y pueda aminorarse el mayor número de daños que ocurre con ese siniestro. Y a razón de ello, la Organización Marítima Internacional, que ya habíamos conversado un poquito de esto en el primer encuentro instruccional, ha recalcado que existen normas, existen medidas que ha dictado la Organización Marítima Internacional para que se pueda gestionar de alguna u otra manera todo lo necesario para hacer menos gravoso o aminorar la consecuencia de la materialización del riesgo. Es decir, tratar de poner en menos peligro a la protección marítima. Y por ello es que se han elaborado a través de la Organización Marítima Internacional una serie de normas que de alguna manera vienen a establecer todas las reglas para la seguridad de vida humana en el mar y vienen a considerarse como el Código Internacional para la Protección de los Buques a nivel internacional. Por ello es tan importante seguir las directrices emitidas por la Organización Marítima Internacional y que tanto el armador como la tripulación de un barco conozcan ciertamente cuáles son estas medidas para aminorar o mitigar todos los riesgos que pueden poner en peligro tanto el evento de navegación, así como todo lo que bordea esta navegación, como por ejemplo la protección de los espacios acuáticos y, por si fuera poco, las vidas que están siendo puestas en peligro al momento de que zarpa una embarcación de un puerto hasta llegar a su destino. Dentro de los riesgos marítimos que se pueden evidenciar en una travesía, tenemos el primero, que es la piratería o la mano armada contra los buques. Evidentemente, esto es una actuación delictual que comete lo que se denomina un buque corsario contra un buque. Los corsarios van a usar la fuerza, las armas para poder penetrar en el buque y de alguna u otra manera para tratar en lo posible que la tripulación del buque se rinda y puedan cometer algún delito en contra de la tripulación o en contra de la embarcación. Entonces, los corsarios vienen a ser los delincuentes y estos corsarios de alguna manera van a infringir violencia psicológica o también violencia física para poder de alguna manera abrupta hacer o tomar el control de ese buque mercante. En el caso de la legislación venezolana, esto está regulado en el Código Penal, específicamente en el artículo 153, que establece que se incurre en ese delito cuando evidentemente existe esa actuación de los corsarios o de la piratería, es decir, de ese acto de depredación y de violencia contra las personas que es realizado en el mar y que va a generar que estas personas que actúan con violencia, pues evidentemente vayan
a estar colocando a las personas que están dentro del buque en una situación temeraria. Entonces, esto pues es una actuación que es castigada según lo que establece el artículo 153 del Código Penal venezolano. De la misma manera, está como riesgo marítimo la protesta de mar. Y la protesta de mar está referida a ese acto por medio del cual el armador, el capitán o cualquier persona que tenga conocimiento directo de un accidente que pueda generar responsabilidad de el capitán o del armador, pues debe evidentemente declarar toda esta situación ante la autoridad competente en el momento más pronto y hacerlo en la capitanía de puerto para evitar que se generen daños mayores. Estos daños mayores pueden ser naufragio, pueden ser incendio, abordaje, varadura o averías de buques. Entonces, es importante que inmediatamente de haber conocido en un momento determinado la existencia de una protesta de mar, es decir, de un accidente y tener el conocimiento directo, no porque me contaron, me dijeron, no, sino porque lo evidenciamos, notificar inmediatamente a la autoridad acuática y la consular del puerto donde lleguemos para que se pueda tomar las previsiones del caso y esto nos lleve a pérdidas mayores, bien de la embarcación o bien de la tripulación que esté en esa embarcación o buque. Luego tenemos el abordaje de buque. El abordaje de buque es otro de los riesgos marítimos que se pueden evidenciar dentro de la navegación. Y es lo que nosotros normalmente dentro de nuestra actividad normal o de nuestra actividad conocemos como la colisión entre dos vehículos. Sí, esto es el abordaje de buque. Es el contacto material violento que se da entre dos buques y que evidentemente es susceptible de generar alguna situación nociva para el ecosistema marítimo. Porque si hay una situación como de abordaje de buque en el espacio marítimo, pues todo el ecosistema marítimo queda evidentemente comprometido. Y no solamente el ecosistema, sino también la tripulación de esa embarcación. De allí la importancia de, evidentemente, dar conocimiento de esta materialización de riesgo ante la autoridad competente. También, dentro de los riesgos marítimos, vamos a referirnos a las averías. La avería es la pérdida o el daño que sufre un buque, ojo, o parte de la carga que es transportada en un respectivo buque. Y evidentemente esto va a generar gastos que son incuantificables. Y por supuesto, se ha dado durante la travesía, es decir, durante el viaje que se da en el buque desde el puerto de salida hasta el puerto de llegada. Entonces, la avería puede ser de dos tipos. Está la avería a la gruesa, que es cuando hay una pérdida total de la mercancía, o la avería simple, que es la que genera una pérdida no extraordinaria. Por ejemplo, estamos viendo que es necesario ir para evitar que se hunda completamente la embarcación, ir sacando mercancía, pero no hemos hecho completamente
desvinculación de toda la mercancía que llevemos transportada. O sea, no estamos botando toda la mercancía al mar. Entonces, este es otro de los riesgos marítimos. Y como final les dejo las lecturas recomendadas para que ustedes puedan evidenciar la importancia de estas figuras que acabamos de estudiar. Interesante. Para la fecha establecida dentro de nuestro calendario del IECID, que efectivamente es en la semana, me permito hacer referencia a esto, la semana del 13 de octubre a el 19 de octubre. Tenemos evidentemente que realizar una actividad que es una exposición individual referente a la importancia de conocer los distintos riesgos marítimos de la legislación marítima venezolana. Es decir, porque para usted como futuro abogado es importante que sepa la existencia de los distintos riesgos marítimos. ¿Será que es importante? ¿No es importante? Y por favor, a través de esa exposición bajo las características y las instrucciones dispuestas en la plataforma electrónica del IESI, de su opinión referente al tema. Eh, si tienen alguna duda, por favor, realícenla a través de los canales establecidos por la institución y con todo el gusto atenderé su llamada. ¿Ok? Sin más que agregar, recuerden que esta evaluación tiene también una ponderación del 30% y que deben hacerlo antes del vencimiento de la misma, que es el 19 de octubre. ¿Ok? Y sin más que agregar, me despido de ustedes para un próximo encuentro instruccional. Hasta luego.